Pensamiento del día sábado 14 de diciembre. Compartir. El Evangelio nos respondía y hablaba de un mandamiento que Jesús llamaba mío y nuevo. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Del Evangelio de San Juan. Nos miramos a los ojos una a la otra y declaramos: yo estoy dispuesta a dar la vida por ti. Yo por ti. Yo por ti. Todas por cada una. Esta solemne promesa marcó el inicio de nuestra respuesta a las 1000 exigencias cotidianas del amor fraterno. No siempre se nos pedía morir la una por la otra, pero podíamos empezar por compartirlo todo: preocupaciones, alegrías, dolores, los pocos bienes, las pequeñas riquezas espirituales. Notamos un salto de calidad en nuestra vida. Silenciosamente, alguien se había introducido en nuestro grupo, como un hermano invisible que daba seguridad, una alegría desconocida, una paz nueva, una vida plena y una luz inconfundible. Era Jesús, que realizaba en nosotras sus palabras escritas en el Evangelio de Mateo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. O como dice en el Evangelio de San Juan, Él había dicho que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.